están? Tengan todos ustedes muy bienvenidos a esta clase teórica de día viernes. Tengan todos buenos días. En esta oportunidad nosotros vamos a hacer revisión sobre, en particular, las generalidades de lo que hace referencia a los antimicrobianos. Bueno, la clase va a estar dividida en dos fases, es decir, este viernes y el siguiente vamos a revisar este tema de antimicrobianos, no solamente por la importancia que reviste, sino también por lo extenso del mismo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sepan que en esta primera instancia vamos a hablar sobre la introducción y ya el siguiente viernes vamos a tocar cada uno de estos paquetes de antimicrobianos para un estudio más profundo de cada uno de ellos. Bueno, entonces en ese sentido, mis estimados, lo primero que vamos a revisar básicamente va a ser pues precisamente, en realidad, sobre todo, primero, la introducción, ¿sí? Que nos habla sobre qué es, ¿cierto? Y por qué la importancia precisamente de esta terapia antimicrobiana. Pues en realidad en la historia de la medicina, sin duda, pues el descubrimiento, no solamente el descubrimiento, sino el desarrollo y sobre todo toda esta aplicación clínica de los antimicrobianos ha sido pues sin duda considerada un hecho de avance, ¿cierto? En este campo de la terapéutica. ¿Por qué? Porque debido a esto es que se han permitido pues generar cambios realmente abruptos, cambios radicales, no solamente en la morbilidad, sino claramente pues también a nivel de la mortalidad, ¿cierto? Sobre todo de lo que son las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Entonces, es en ese sentido que si nosotros revisamos la línea de los eventos que se han generado, obviamente todo se inicia en el año 1901 a partir del descubrimiento del Salvarsan, ¿sí? Ya para aproximadamente el año 1928 conocemos que ya se genera el descubrimiento de la penicilina, ¿verdad? Para 1932, pues se descubren en todo caso las sulfonamidas. Para el año aproximadamente 1940, ¿sí? Lo que sucede es que la penicilina ya empieza pues a distribuirse, comienza a comercializarse y se genera pues también la síntesis de las cefalosporinas. Bien, en tal sentido es que el año 1944 ya se descubre la streptomicina. Para el año 1952 se tiene el descubrimiento de la eritromicina. El 56 se introduce ya al medio lo que es la vancomicina. Para el año 1959 existe el descubrimiento de la meticilina para que finalmente pues en el año 1962 surja finalmente las quinolonas. Bien, es en el año 1980, sí, en los 80 en realidad, que ya se tienen al acceso y a la disponibilidad las fluoroquinolonas, ¿sí? Y ya en los 2000, en realidad, hay una disponibilidad de Linezolid. Esto es como un breve resumen de la línea de eventos que surge en cuanto a las terapias antimicrobianas, ¿cierto? Ahora, precisamente los medicamentos antimicrobianos son aquellos que van a actuar sobre los agentes exógenos. Entendemos a los agentes exógenos como los microorganismos, ¿verdad? Y no va a actuar sobre el paciente. Entonces, es de este sentido y de esta manera que se constituye, pues, en realidad, en una acción etiológica, ¿sí? Y esto ha permitido curar, pues, infecciones graves, ¿verdad? Incluso, como les decía, de elevada mortalidad, como por ejemplo la sepsis, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los microorganismos patógenos, ustedes bien saben, que van a pertenecer a 4 categorías, ¿verdad? Los vamos a clasificar pues en bacterias, en hongos, en parásitos y virus, y es precisamente pues la relevancia de aquello, ¿verdad? Ahora, ¿qué es importante que se conozca? Que precisamente un antimicrobiano, ¿sí? Es un medicamento que está encargado pues de inhibir el crecimiento, esto es bien importante que lo recuerden, inhibe el crecimiento o va a poder por otro lado destruir a microorganismos sin producir efectos tóxicos en el huésped, ¿sí? Entonces, por su origen, los antimicrobianos, pues clásicamente los dividimos en dos grupos, ¿cierto? Quimioterápicos y antibióticos. En ese sentido es que un quimioterápico es pues una sustancia química, ¿verdad? Quiere decir, cuando hablo de sustancia química, que tiene un origen sintético, ¿bien? ¿Y qué debe quedar acuñado en su aprendizaje? Que un antibiótico es un medicamento producido por o puede ser derivado de los microorganismos, ¿sí? Entonces,
Quiero que sepan también que actualmente esta clasificación que les acabo de enunciar ha perdido de cierta manera su significado hermético, restrictivo, ¿sí? Esto debido a que, pues, básicamente los antibióticos, como por ejemplo el cloranfenicol, ¿sí? Se obtiene por síntesis. Y también porque, pues, se han introducido en el mercado antimicrobianos que son también semisintéticos. Bueno, esto es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, como les decía, antibióticos deriva del griego anti, que quiere decir contra, y bios, ya sabemos que es vida. Entonces, pues no se olviden más, estimadas y estimados, que los antibióticos son sustancias químicas sintetizadas, ya sabemos, por los microorganismos, y que precisamente, pues en determinadas diluciones van a tener esta capacidad de inhibir precisamente a otros microorganismos. A diferencia de un quimioterápico, ¿sí? Porque un quimioterápico, como les había indicado, es un compuesto obtenido, pues, precisamente por síntesis química. Bien. Entonces, ahora que conocemos esta terminología, la diferenciación de la misma, podemos entrar a revisar de manera muy general la clasificación de los antimicrobianos, ¿cierto? Entonces, los antimicrobianos se van a poder dividir según su origen, pues estos podrán ser naturales o podrán ser biológicos, podrán ser sintéticos o podrán ser semisintéticos. Estas categorías corresponden a la clasificación de origen, ¿bien? Si estamos hablando del efecto, ¿sí? Entonces tenemos aquellos que son bactericidas, bacteriostáticos, e incluso la literatura actual pues nos indica un nuevo término que hace referencia a bacteriolítico, ¿sí? Esto aún se encuentra en discusión. ¿Qué son entonces los bactericidas? ¿Sí? Analicemos el término, bactericida. Entonces, te está indicando que son los que producen la muerte de las bacterias, ¿sí? Y dentro de los bactericidas vamos a tener a los beta-lactámicos, a los glucopéptidos, a las quinolonas, rifampicinas y polimixinas. ¿Bien? Los bacteriostáticos. ¿Qué quiere decir bacteriostático? Pues precisamente que va a inhibir el crecimiento bacteriano, ¿sí? Si bien va a inhibir este crecimiento bacteriano, importante es saber que el microorganismo permanece viable, ¿sí? De tal manera que una vez que es retirado, que es suspendido el antibiótico, se puede recuperar este microorganismo, ¿sí? Puede volver a multiplicarse este microorganismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la eliminación de las bacterias obviamente requiere, precisa, exige el concurso, esta disputa que va a haber de las defensas del organismo infectado, ¿cierto? Dentro de los bacteriostáticos vamos a citar a los macrólidos, a las tetraciclinas, cloranfenicol, lincosamidas, sulfamidas y trimetoprim. ¿Sí? Aminoglucósidos, pues aún está en discusión si se considera bacteriostático o no, porque vamos a analizar que este es un grupo particular, ¿cierto? Muy bien, cuando se habla de la terapia antimicrobiana, ¿sí? De estas generalidades de los antimicrobianos, pues hay que anunciar sin duda qué es el SIM, ¿sí? Entonces, SIM quiere decir, por definición, en realidad es la concentración inhibitoria mínima, de ahí el nombre, CIM, concentración inhibitoria mínima. ¿Y qué es el SIM entonces? Es esta concentración mínima precisamente que tiene el antimicrobiano con la capacidad de poder generar, ¿sí? O de lograr la inhibición en el crecimiento bacteriano. Ese es el SIM. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Ya sabemos qué es, ¿sí? Ahora vamos a revisar en qué consiste el SIM. Básicamente, en palabras mucho más sencillas, ¿qué permite el SIM? Nos va a permitir generar una medición de tipo cuantitativa, ¿sí? In vitro, precisamente de todo el rigor de las actividades que tienen los agentes antimicrobianos. Bien. Este SIM lo que hace es generar, pues precisamente la exposición del microorganismo ante ¿qué? Ante las concentraciones de nuestro antimicrobiano, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta esta concentración inhibitoria mínima? ¿Sí?
Esto está interpretado y basado en tablas de la CLSI. ¿Sí? Entonces ya se generan tablas y a partir de aquello pues se logra tener la interpretación de las mismas. ¿Sí? Ya sabemos la definición, básicamente en qué consiste, y ahora vamos a ver por qué es necesario, por qué se requiere realizar este SIM. ¿Sí? Nosotros usamos el SIM, esta concentración inhibitoria mínima, sobre todo cuando vamos a hallar resistencias inusuales. ¿Por qué? Porque el SIM precisamente va a corroborar, va a confirmar este tipo de resistencia inusual que se presente. Entonces, ¿qué quiero decir? Y en resumen, que esta concentración inhibitoria mínima básicamente es un rigor utilizado para la epidemiología, ¿sí? En los estudios de vigilancia epidemiológica. Bien, perfecto. Entonces, por otro lado, es importante reconocer la definición del CBM. ¿Sí? CBM nos hace referencia a, precisamente, concentración bactericida mínima. Bien, no es lo mismo que la CIM. CBM significa concentración bactericida mínima. Entonces, quiere decir que es esta concentración mínima que va a tener el antibiótico, a la cual se obtiene pues el 99.9% de muerte bacteriana. Por eso dice concentración bactericida mínima, ¿cierto? Entonces, esta concentración bactericida mínima, la CBM, va a ser útil, ¿sí? Sobre todo en casos, por ejemplo, particulares de endocarditis, de pronto algún caso particular de osteomelitis, en pacientes que tengan meningitis, o incluso, sí, es necesaria y es requerida para pacientes que tengan algún tipo de alteración inmunológica. Bueno, ahora, ¿por qué vamos a realizar la CBM? Sí, en principio por la tolerancia. ¿Por qué? Porque precisamente es un retraso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay cepas tolerantes, sobre todo a las CBMs altas, ¿sí? En relación y comparación con sus CIMs, ¿sí? Entonces, esta relación CBM-SIM tiene que ser de 32 o más, después precisamente de que se han hecho 24 horas de incubación de la misma. Por eso la realizamos para la tolerancia, ¿bien? En realidad, todo este mecanismo de tolerancia pues está asociado, está relacionado con precisamente la reducción de la actividad autolítica, ¿sí? Otra literatura, por ejemplo, nos indica que hay casos donde se han descrito un incremento, un aumento en la liberación precisamente de este inhibidor de autolisinas a partir y generado del ácido lipoteico. Bien. Bien, entonces con esta introducción podemos entrar ahora a lo que nos representa las características generales de los antimicrobianos, ¿sí? En general, vamos a citar un checklist de características, de particularidades que tienen los antimicrobianos, ¿sí? Por ejemplo, primero, los antimicrobianos tienen una toxicidad selectiva. Van a tener actividad bactericida más que bacteriostática, ¿sí? Por lo general, sí, los antimicrobianos no deberían generar resistencia. Van a tener una acción, una efectividad contra un amplio espectro bacteriano, eso es importante, ¿cierto? No debe ser alergénico, ni tampoco debería causar efectos colaterales, ¿cierto? Por otro lado, una característica importante es que debe mantener, pues, precisamente la actividad, mantener su actividad en presencia del plasma, en presencia de líquidos corporales y lo propio de los exudados. Bueno, estos niveles precisamente bactericidas, ¿sí? Porque decíamos que debería ser más bactericida que bacteriostático, ¿sí? Este nivel bactericida debe ser alcanzado con mucha rapidez, a brevedad, quiero decir, ¿sí? Y lógicamente, no menos importante por estar al final de la lista, es que sus costos, pues lógicamente, deberían ser accesibles, ¿cierto? Ahora, vamos a entrar a revisar los mecanismos de acción. ¿Cómo es que actúan estos antimicrobianos? ¿Sí? Entonces, primero y principal, para que
precisamente el antimicrobiano tenga una acción, lógico, va a tener que primero llegar al foco de la infección, ¿cierto? Al lugar donde se ha iniciado toda esta situación. Por eso debe llegar al foco de infección. Cuando estoy hablando de que debe llegar al foco de infección, estoy haciendo referencia a que lógicamente debe penetrar, ¿cierto? Tiene que ingresar a la célula bacteriana y en ella pues alcanzar intracelularmente obviamente esta concentración necesaria, ¿cierto? ¿Dónde? Pues en el foco de la infección, ¿verdad? Entonces precisamente haciendo referencia a ello es que existen sitios, ¿sí? Blancos de acción para los antimicrobianos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dentro de estos sitios blancos de acción de los antimicrobianos, tenemos aquellos pues que van a actuar directamente en la síntesis de la pared celular, otros tendrán una acción en el metabolismo del ácido fólico, otros en cambio pues participarán a nivel de la síntesis y replicación del DNA, ¿cierto? Algunos generarán síntesis proteica, inhibidores de la 30S, ¿cierto? O aquellos que hagan síntesis proteica en los inhibidores 50S, o particularmente, pues, aquellos que actúen directamente en la membrana celular. Entonces, estamos viendo, estamos revisando que efectivamente, ¿sí? Todos los antimicrobianos van a tener un sitio blanco donde van a precisamente accionar, ¿sí? Esta es una tabla, ¿sí? Sencilla, si vale el término y permítanmelo utilizar, para pues generar lo que es la clasificación de los antibióticos, ¿cierto? Porque vamos a tener, como bien lo estamos recalcando, aquellos que tengan esta particularidad de ser bactericidas y aquellas que sean bacteriostáticos, ¿cierto? Vamos a tener en este primer grupo, pues las penicilinas, ¿verdad? Aquellas que sean naturales, las aminopenicilinas, las penicilinas isosacólicas, ¿sí? Las carboxopenicilinas, ureidopenicilinas. ¿Bien? Tenemos a las cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación. Tenemos a los carbapenémicos, a los monobactámicos, a los aminoglucósidos, glucopéptidos, rifamicinas, polipéptidos y quinolonas de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, ¿sí? Y tenemos a los epóxidos fosforados, ¿bien? Y tenemos a los bacteriostáticos, ¿verdad? Aquellos inhibidores de las beta-lactamasas, anfenicoles, tetraciclinas, lincosamidas, macrólidos, ¿verdad? Tenemos a las oxazolidonas, hidracidas, sulfonamidas, diaminopiridas, nitrofuranos, nitroimidazoles y estreptograminas, ¿cierto? Entonces, como esta es una clase de introducción a la terapia antimicrobiana, nuestra siguiente clase revisaremos cada uno de estos paquetes haciendo mención a qué grupo de bacterias van a atacar y sus características más generales en cuanto a qué tipo de situación patológica puntual van a atacar, ¿cierto? Entonces ahora pues nada más para que entren ya como en rigor de lo que es el tema, pues les presento esta tablita que les va a ayudar a reconocer la clasificación de los antibióticos. Entonces, de acuerdo a la inhibición de la síntesis, recuerdan que les decía, cada uno de ellos actúa en un sitio blanco, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la inhibición de la síntesis de la pared celular, precisamente, vamos a tener aquellos que son beta-lactámicos, ¿verdad? Y dentro de esta categoría de los beta-lactámicos, vamos a hallar a las penicilinas, ¿sí? Perdón, paso. Penicilinas, cefalosporinas, monobactamas, carbapenems, ¿sí? Dentro del grupo de los fosfonopéptidos, vamos a tener a la fosfomicina, ¿sí? Dentro del grupo de los glucopéptidos, pues vamos a tener particularmente a la vancomicina y a la teicoplanina. Bueno, en la inhibición de la síntesis proteica, en este grupo vamos a tener macrólidos, lincosamidas, estreptograminas.
¿sí? Anfenicoles como el cloranfenicol, tetraciclinas y a los aminoglucósidos. En la inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos tenemos quinolonas, sulfonamidas, trimetroprima, nitrofuranos, rifamicinas y nitroimidazoles. Bien. Dentro de lo que es la alteración precisamente en la función de la membrana bacteriana, vamos a tener pues a las polimixinas, ¿sí? En esta categoría tendremos a la polimixina, ¿sí? B, y a la polimixina E, que es la colistina. Entonces, en la inhibición de esta síntesis de la pared celular particularmente, ¿sí? ¿Qué se va a generar? ¿Qué se va a producir? Primero, ¿sí? Es que necesariamente van a ser pues inhibidores precisamente de la fase citoplasmática, van a haber aquellos que sean inhibidores de la fase del transporte de precursores o aquellos que actúen pues directamente como inhibidores en la organización estructural del péptidoglicano. Bien. Entonces, para ello, yo les recomiendo, para entender mejor el tema, ¿sí? Que pues repasen un poquito sobre la estructura bacteriana, que ya la hemos revisado en clases previas. Bueno, cuando se habla de esta inhibición precisamente de la síntesis de la pared celular, y si puntualmente hacemos mención de los inhibidores de la fase citoplasmática, ¿sí? La fosfomicina es precisamente la encargada de inhibir la piribil transferasa, ¿sí? Que actúa directamente, pues, en la glucosa 6-fosfato. Bien, por lo tanto, ¿cómo es que se genera esta inhibición de la síntesis de pared celular, particularmente, y en qué grupo de bacterias, ¿sí? En las gram negativas, sobre todo bacilos gram negativos, y en las gram positivas, ¿sí? Pero también se sabe que van a actuar en estafilococos, excepto, ¿sí? Estafilococos saprofíticos y estafilococo capitis, menos en ellos. Bueno, dentro de los inhibidores de la fase citoplasmática, y si hablamos de la cicloserina, esta lo que hace es a través de una competencia, ¿sí? Inhibe competitivamente, pues, a la L-alanina racemasa, ¿sí? Y la D-alanina sintetasa. Entonces, este es un fármaco de tipo antibacteriano, claramente, que lo utilizamos ya como segunda línea, ¿sí? Dentro de estos inhibidores de la fase del transporte de precursores, vamos a tener a la bacitracina. Entonces, este grupo son antibióticos activos, sobre todo, actúan en cocos gram positivos, excepto estreptococos del grupo B. Bien, va a actuar de forma más bien variable, ¿sí? Con Clostridium difficile, y también pues va a actuar en Neisseria, ¿sí? Neisseria SPP. Dentro de los inhibidores de la organización estructural del peptidoglicano, vamos a tener al grupo de los glucopéptidos. Bien, recuerden que la siguiente clase pues vamos a profundizar en cada uno de estos grupos. Cuando estamos hablando de inhibidores de esta organización estructural del peptidoglicano, pues vamos a hacer referencia de la vancomicina y la teicoplanina. ¿Por qué? Esto es debido a su incapacidad. Esta incapacidad se da básicamente porque tienen un tamaño muy grande, tienen gran tamaño, ¿sí? Y este gran tamaño les imposibilita, les incapacita atravesar precisamente la membrana externa que tienen las gram negativas. Entonces, por lo tanto, van a estar restringidas, limitadas, quiero decir con esto, a las gram positivas. Entonces, si estoy hablando de aquello, quiero que se entienda que van a ser activas precisamente frente a estafilococos meticilino resistentes y van a ser sensibles bactericidas ante ellos, ¿sí? Pero ante estreptococos y enterococos van a actuar de manera bacteriostática. Bien. Dentro de los inhibidores de la organización estructural del peptidoglicano, pues es importante indicar que su estructura en general química comparten anillos beta-lactámicos, ¿sí? Entonces, como se está compartiendo este anillo beta-lactámico, es precisamente este anillo beta-lactámico, el talón de Aquiles precisamente de este grupo,
¿sí? Muy bien. Si hablamos de penicilinas y cefalosporinas, pues estas tienen una principal característica, ¿sí? Que hay que resaltar. Esta característica es que son muy hábiles para inhibir precisamente las enzimas bacterianas, ¿sí? Por eso son nombradas como proteínas ligadoras de penicilina, ¿sí? O en inglés, penicillin binding protein, ¿sí? Las famosas PBPs, ¿verdad? Y saben que, pues precisamente aquellas son esenciales. ¿Para qué? Para que se sintetice, pues, peptidoglicano, ¿sí? Para la síntesis del peptidoglicano. Entonces, precisamente la activación de las enzimas autolíticas da este fenómeno particular que se genera en los peptidoglicanos, ¿verdad? Esto solo para conocimiento general, es que también las famosas PBPs pues se clasifican, ¿sí? En PBP 1A, 1B, PBP 2, PBP 3, PBP 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, cada una también tiene una posible función particular, ¿sí? Entonces, las penicilinas van a generar una acción sobre todo contra las bacterias gram positivas, ¿sí? Dentro del grupo de las penicilinas naturales, vamos a tener a la bencilpenicilina o penicilina G, ¿cierto? La fenoximetilpenicilina o penicilina B, y tenemos dentro de las precisamente semisintéticas, pues a las resistentes a las penicilinasas, ¿verdad? Tenemos meticilina, nafcilina, cloxacilina, dicloxacilina, oxacilina, ¿sí? Las penicilinas, ¿sí? Tienen un espectro extendido. Vamos a citar dentro de este grupo, sí, bueno, ampicilina, amoxicilina, pero se tiene también carbenicilina, ticarcilina, arlocilina, merlocilina y piperacilina, ¿sí? Muy bien. Las cefalosporinas. ¿Cómo es que se generan aquellas? Pues han sido generadas por un producto de fermentación, precisamente del Cephalosporium acremonium, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Entonces, las cefalosporinas tienen una acción, un mecanismo de acción muy similar a las penicilinas. ¿Y cómo se clasifican las cefalosporinas? En primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿cierto? Incluso quinta generación en la actualidad. En este primer paquete de la primera generación tienes a cefadroxil, cefasolina, cefalexina, cefatolina, cefapirina y cefradina. En la segunda generación, cefalactor, cefamandol, cefuroxima, ceproxil, cefmetazol, cefotetán y cefotixina, ¿sí? En la tercera generación tienes cefnidir, cefixima, cefoperazona, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona. En la cuarta generación tienes cefepime y cefpiropime. Y en la quinta generación tienes pues ceftarolina y ceftavitrol. Muy bien. Sabemos también que existen otros beta-lactámicos, ¿cierto? Los monobactamas. En este grupo tenemos al Astreonam, ¿sí? El Astreonam básicamente tiene una actividad que se limita, se restringe, ¿sí? A los bacilos aeróbicos gram negativos. Entonces, por lo tanto, tendría una inactividad precisamente contra Acinetobacter spp, pero sí va a tener una buena acción sobre porfiromonas aeruginosas, ¿sí? Otros beta-lactámicos que podríamos citar son los carbapenems, ¿sí? Importante citar de los carbapenems que son los únicos beta-lactámicos que tienen pues un amplio espectro de actividad. Dentro de ellos vamos a citar a imipenem y al meropenem, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que van a básicamente tener una excelente actividad contra gram positivas. Vamos a incluir también esta gran actividad con estafilococos, meticilinos sensibles, estreptococos y enterococos, pero también importante citar que sí tienen pues una, no excelente, pero sí una buena actividad sobre las bacterias gram negativas, ¿sí?
Importante citar también que el meropenem tiene una mayor actividad, es decir, es mucho más activa contra porfiromonas aeruginosas. Bien. Estos inhibidores de las beta-lactamasas, ustedes van a ver en artículos o en la literatura, que son también llamados los inhibidores suicidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacen básicamente es, pues, unirse a una enzima cambiando su estructura e inhibiéndola, ¿sí? Tal es el caso que dentro de este grupo de los inhibidores de beta-lactamasas, vamos a tener al ácido clavulánico, al sulbactam y tazobactam, ¿bien? Entonces, si se habla de los inhibidores de la síntesis proteica, tenemos que entender que en esta categoría están inhibidores de la fase de activación, aquellos inhibidores del inicio de la síntesis proteica, aquellos inhibidores de la fijación del aminosil RNAT al ribosoma y los inhibidores de la elongación. Bueno, dentro de los inhibidores de esta fase de activación está la mupirosina. En los inhibidores del inicio de síntesis proteica, básicamente los aminoglucósidos, ¿cierto? En los inhibidores de la fijación del aminoácido RNAT al ribosoma están las tetraciclinas, ¿bien? Y en los inhibidores de la elongación, pues vamos a hallar al cloranfenicol, macrólidos, lincosamidas y estreptograminas. Bueno, la mupirosina. Entonces, dentro de lo que son los inhibidores de la fase de activación, ¿qué hace? Yo les indicaba, pues, de manera competitiva va a inhibir a la enzima isoleucil ARNT sintetasa. Por lo tanto, sí, tiene una acción dirigida sobre todo a las bacterias gram positivas, ¿sí? Si está a concentraciones muy altas, incluso puede abrir su espectro, ¿sí? Y lo abriría precisamente, pues, ya hacia lo que son las bacterias gram negativas, ¿sí? Si hablamos de los aminoglucósidos, pues, y dentro de estos inhibidores del inicio de la síntesis proteica, tenemos streptomicina, neomicina, kanamicina, gentamicina, tobramicina, amicacina, ¿sí? Entonces, ¿qué hace particularmente este grupo? Pues se va a unir a diversas proteínas, pero esto es importante, a la subunidad 30S ribosomal. Eso es lo importante, ¿cierto? Y bueno, en cuanto a su actividad, que tiene una actividad dirigida sobre todo a las gram negativas y también pues tiene una actividad que se dirige a los estafilococos, considerando este grupo como bactericidas. Si hablamos de las tetraciclinas, ¿sí? Bueno, estos van a actuar directamente en la subunidad ribosomal 30S, ¿sí? Y pues tiene una actividad igual dirigida hacia las gram positivas, hacia las gram negativas, a las riquecias, micoplasmas, clamidias, incluso a los espiroquetales, ¿sí? Entonces son las tetraciclinas sin duda, por ejemplo, efectivas para el tratamiento del cólera, ¿sí? El cloranfenicol, sabemos que pertenece a la categoría de inhibidores de elongación, ¿cierto? Entonces, su espectro de actividad va a ser básicamente, pues, abarcar a gram negativas, gram positivas, actúa sobre anaerobios, clamidias, riquecias, micoplasmas y espiroquetales también, ¿sí? Una característica del cloranfenicol es que tiene, pues, una alta capacidad de penetración en los tejidos, ¿sí? Por lo tanto, se utiliza mucho en casos de Salmonella typhi. En los inhibidores de la síntesis proteica, ¿sí? Recuerda que en este grupo vamos a tener a macrólidos, lincosamidas y estreptograminas, ¿sí? Dentro de los macrólidos tienes eritromicina, claritromicina, diritromicina, roxitromicina y acitromicina. En las lincosamidas vas a tener a la lincomicida, a la clindamicina, y en el grupo de las estreptograminas vas a tener a la virginamicina, ¿sí? Y a la pristinomicina. ¿Bien? Perfecto. Recuerda que este grupo, pues, básicamente lo que hace es unirse a la subunidad 50S de ribosoma. Esa es la diferencia, ¿verdad? Dentro de lo que son los inhibidores de la síntesis de los ácidos nucleicos, pues tenemos a las quinolonas, ¿sí? Pues, ¿y cómo actúa una quinolona? Básicamente actúa súper enrollando
y participa también en el desenrollamiento de este ADN, ¿sí? Entonces, va a inhibir o va a generar la interferencia de esta actividad enzimática. Y en este grupo de las quinolonas, tú vas a tener al ácido nalidíxico, norfloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina y levofloxacina. Bien. Entonces, estos compuestos que hacen las quinolonas básicamente bloquean las topoisomerasas 2, ¿sí? Es decir, va a actuar directamente en la DNA girasa y en la topoisomerasa 4 también. Bien. Entonces, las quinolonas, ¿sí? Van a generar una actividad en bacterias, tanto gram negativas como gram positivas, ¿sí? Las sulfonamidas lo que hacen es pues básicamente bloquear precisamente el hecho de que se conforme el ácido fólico, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando se bloquea la formación del ácido fólico? ¿Sí? La bacteria no va a tener la capacidad de producir precisamente ácidos nucleicos, ¿sí? El representante de este grupo, sulfisoxazol. Entonces, por ejemplo, para poder medir, para poder evaluar la sinergia con la trimetoprim, se usa sulfametoxazol. ¿Bien? La nitrofurantoína. Entonces, este es un antiséptico urinario, es bactericida, ¿sí? Y se conoce que también tiene pues una interferencia en la síntesis proteica cuando se une precisamente a ribosoma 30S, ¿sí? La nitrofurantoína tiene un espectro antibacteriano sobre Escherichia coli y también otro tipo de coliformes, pero también va a actuar sobre cocos gram positivos, ¿sí? Las rifamicinas básicamente inhiben esta síntesis del RNA ribosómico, ¿sí? Va a impedir en todo caso la transcripción, por lo tanto tiene una actividad bactericida frente a las bacterias gram positivas como neiserias, clamidias, micobacterias. Bien. Nitroimidazoles. En este grupo vamos a tener metronidazol, tinidazol y onidazol. ¿Qué hacen? Pues básicamente penetrar mediante el mecanismo de la difusión pasiva, y por estas características es que precisamente van a actuar sobre Clostridium spp, bacterias gram negativas anaeróbicas, ¿sí? Y también microaerofílicas, como Helicobacter pylori, Campylobacter, Gardneras vaginalis, etc. Bien. Las polimixinas, ¿sí? Las polimixinas en realidad son consideradas como polipeptídicos, ¿sí? Y básicamente tienen un comportamiento como detergentes catiónicos, ¿bien? Estas polimixinas tienen pues una parte que es hidrofílica, que es la parte del péptido, y esta tiene una carga positiva, ¿sí? Y tiene otro extremo, que es un extremo lipofílico, ¿bien? Es decir, esta cadena lateral de ácido graso, que va a actuar directamente pues en la membrana desorganizándola. Las polimixinas van a actuar entonces en bacilos gram negativos aerobios, porfiromona aeruginosa, ¿sí? Baumuni también multiresistentes. Muy bien. Decíamos que, bueno, esta era anteriormente pues una categoría de clasificación según el origen, pues teníamos el grupo de los quimioterápicos y los antibióticos, ¿cierto? Pues hacíamos mención que un quimioterápico básicamente es esta sustancia química que ya sabemos tiene un origen sintético, ¿cierto? Y tenemos un antibiótico que es un medicamento que ya saben ustedes se produce o deriva en todo caso de los microorganismos, ¿sí? Dentro de la clasificación, ¿sí? De los fármacos antimicrobianos, ya sabemos que es por su espectro, por la respuesta, por su estructura química, ¿sí? Entonces, si estamos hablando del espectro antimicrobiano, ¿sí? Si es un espectro reducido, estamos hablando, pues básicamente de la cantidad de gérmenes en los que va a poder actuar un antibiótico, o solo sobre algunos gérmenes que va a poder actuar, ¿cierto? Si les estoy hablando y utilizo el término amplio espectro, quiere decir que se impide el desarrollo o en todo caso se destruyen diversos tipos de microorganismos, ¿sí?
Entonces, si es de amplio espectro, puede actuar en cocos, bacilos, puede actuar en espiroquetas, actinomicetos, clamidias, riquecias, incluso protozoarios. Bien, entonces ya sabemos, ya conocemos la diferencia entre espectro reducido y amplio espectro. ¿Qué es el espectro intermedio? Es un espectro entre amplio y reducido, ¿sí? Ahora, por su respuesta, ¿cierto? Entonces, por su respuesta se refiere pues a la consecuencia de la acción del antimicrobiano, ¿sí? Y se tiene dos respuestas, ¿cierto? Vamos a tener una respuesta bacteriostática y una bactericida. Entonces, bacteriostática, ¿sí? Detienen el desarrollo de los microbios. Bactericida, ¿sí? Matan o lisan a los microbios. ¿Bien? Por su estructura química. Entonces, se refiere básicamente a la estructura química común que tienen a los miembros del grupo. Por ejemplo, no sé, beta-lactámicos, tetraciclinas, ¿cierto? Es decir, a la familia la que corresponde. La relación fármaco-cinética-farmacodinámica, ¿sí? Entonces, pues sí, evidentemente resulta fundamental pues valorar esta relación entre la farmacocinética y la farmacodinámica, es decir, la relación que existe entre la concentración alcanzada por el antibiótico precisamente en el lugar de la infección y pues su actividad antibacteriana. Entonces, de acuerdo a la duración del efecto y su actividad, los agentes antimicrobianos pues los vamos a clasificar también en dos grupos, ¿cierto? En estos que tienen una acción dependiente de la concentración, ¿sí? Como ejemplo, los aminoglucósidos o quinolonas. Entonces, en ellos resulta que la mayor actividad bactericida se obtiene pues en concentraciones superiores a la CIM, a la concentración mínima inhibitoria, ¿sí? En el sitio de la infección. Entonces, el efecto bactericida es mayor, es más prolongado a mayor concentración. ¿Bien? Y en cambio, pues los que tienen esta acción dependiente del tiempo, como por ejemplo los beta-lactámicos y glucopéptidos, su concentración en el lugar de la infección debe superar la CIM, ¿cierto? Entonces, al menos la mitad del intervalo de su administración. Entonces, el efecto bactericida es saturable. ¿Qué quiero decir con ello? En concentraciones muy elevadas no va a aumentar la actividad antibacteriana, ¿sí? Precisan concentraciones mantenidas en el tiempo ligeramente superiores a la CIM. Bien, en este primer grupo pues tenemos a los aminoglucósidos y quinolonas y en este segundo beta-lactámicos, glucopéptidos, ¿sí? Para ir finalizando, ¿sí? Esta introducción de los antimicrobianos, dentro de los mecanismos de acción de los antimicrobianos, si bien se mencionó que los antimicrobianos pueden inhibir el crecimiento o pueden destruir microorganismos infecciosos, ello pues lo hacen mediante precisamente estos mecanismos, ¿sí? Primero, mediante la inhibición de la síntesis de la pared celular. Segundo, con la alteración de la membrana celular. Tercero, inhibiendo la síntesis de las proteínas. Cuarto, con la interferencia con la síntesis y o metabolismo de los ácidos nucleicos o por la competitividad metabólica o antimetabolitos, ¿cierto? Entonces, brevemente vamos a repasar estos mecanismos de acción de los antimicrobianos. Recuerden que cuando se habla de la inhibición de la síntesis de la pared celular, hablamos que esta pared celular es, pues, sin duda, el segmento, la estructura más externa, ¿verdad?, que tienen las bacterias, y la importancia es que ella les proporciona precisamente la forma, pero más allá de darles la forma, recordemos que va a proteger precisamente ante los cambios osmóticos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que recordemos también pues la participación del péptidoglicano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el componente afectado en la pared es el péptidoglicano o péptidoglucano, que proporciona pues una estabilidad mecánica rígida. Recordemos que la pared celular es una característica exclusiva, ¿cierto?, de las células procariotas,
que obviamente no van a compartir las eucariotas, ¿cierto? Por lo tanto, estos fármacos que van a actuar a este nivel son pues muy selectivos, son poco tóxicos para el huésped. Y como ejemplos tenemos a los beta-lactámicos y a los glucopéptidos, ¿cierto? En el caso de la alteración de la membrana celular, ¿sí? ¿Qué pasa? Que va a producir cambios en la permeabilidad, con pérdida de componentes intracelulares y también va a producir pues la muerte de los microorganismos. Y como ejemplos tenemos a las polimixinas y a los antimicóticos poliénicos. Bueno, el tercer mecanismo es la inhibición de la síntesis de proteínas, ¿verdad? Entonces, la síntesis de las proteínas se realizan por los ribosomas, ¿verdad? Los ribosomas bacterianos, ya sabemos, se encuentran formados, se encuentran constituidos por subunidades 50S y 30S, ¿cierto? A diferencia, ya sabemos, de los humanos, ¿sí? Que poseen una subunidad 60S y otra 40S, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si se inhibe la síntesis de las proteínas, ¿sí? Se compromete, pues, de cierta manera, el crecimiento, se compromete la multiplicación bacteriana. Entonces, actúa mediante este mecanismo, ¿quiénes? Aminoglucósidos, lincosamidas, macrólidos, tetraciclinas y fenicoles. ¿Bien? El cuarto mecanismo es precisamente la interferencia con la síntesis y o metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿cierto? Entonces, esto obviamente lo que hace es afectar pues la multiplicación y el metabolismo bacteriano, ¿verdad? Que se encuentra sobre todo enfocado, dirigido al ADN, ¿sí? Entonces este mecanismo lo poseen quinolonas y los antituberculosos como por ejemplo la rifampicina. Bueno, el quinto mecanismo es la competitividad metabólica o antimetabolitos. Entonces, estos lo que hacen es bloquear la síntesis de un metabolito, como por ejemplo sulfonamidas, diaminopirimidinas. ¿Por qué? Porque bloquean la síntesis del ácido fólico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí nuevamente la tablita para que vayamos reconociendo y reagrupando cada uno de estos elementos que hemos podido conocer de manera muy general en la clase. Y es importante también hacer referencia a la resistencia microbiana, ¿sí? En realidad, cuando un antimicrobiano es incapaz frente a un microorganismo, ¿sí? Y no solo incapaz, ¿no? De actuar contra él, sino ineficaz frente a un microorganismo, pues vamos a considerarlo que este es resistente, ¿sí? E importante saber que la resistencia precisamente a los antimicrobianos puede ser de dos maneras. Puede ser una resistencia que se conoce como adquirida, ¿sí? O una que es conocida como natural o llamada también de tipo innata, ¿sí? Entonces, esta resistencia natural, en todo caso, es pues una característica propia de un microorganismo en particular, ¿sí? Por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Nunca ha sido sensible al tratamiento con benzilpenicilina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la resistencia adquirida se produce precisamente cuando una bacteria que era sensible a un antibiótico, pues se toma resistente. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuáles son las consecuencias de esta resistencia? ¿Sí? Pues precisamente enfermedades prolongadas, incrementos en la mortalidad, una estadía hospitalaria muy prolongada, la pérdida de la protección o al paciente que se somete a una cirugía, pacientes inmunocomprometidos y, lógicamente, no menos importante, un incremento de los costos, ¿cierto? ¿Y cómo se ha originado? ¿Cuál es el origen de la resistencia? ¿Sí? La resistencia implica pues necesariamente un cambio genético en la bacteria, ¿sí? La resistencia que es adquirida por una bacteria puede ir mutando, ¿sí? Puede ser mediante una mutación espontánea o de pronto mediante la transferencia desde otra bacteria, ¿cierto? Entonces, eso es importante de conocer en cuanto al origen de la resistencia. Se puede dar por una mutación cromosómica, ya aquello se le denomina resistencia cromosómica, o puede ser una mutación en el ADN en plásmidos o plasmidios, y precisamente aquello se conoce como resistencia extracromosómica, ¿sí? La transmisión de esta resistencia sigue dos rutas, dos canales, una que es vertical y otra que es horizontal, ¿sí?
Entonces, la vertical en todo caso es la menos frecuente, nada más se genera en el 20%, pero la horizontal en realidad se da pues por la conjugación, por la transducción y la transformación, ¿sí? Entonces, la horizontal, es pues sin duda la que nos ocupa el 80% de los casos en cuanto a la transmisión de resistencia. Hay varios mecanismos de resistencia, ¿sí? Primero se puede dar por una producción de enzima inactivadora, por una reducción de la concentración del fármaco, porque se modifica el sitio de unión del antimicrobiano, por la producción de esta enzima alternativa que va a evitar el factor inhibidor. Entonces, estos 4 elementos, pues, son mecanismos que se utilizan precisamente para la resistencia, ¿sí? Hay prácticas que lógicamente van a favorecer a esta resistencia de antimicrobianos. Primero, que no se administren de manera correcta, ¿sí? Considerando la dosis por vez, que es importantísimo. Otro factor importante son los intervalos de la administración y obviamente la duración total, pues, de este tratamiento, ¿sí? Hay reacciones adversas y tóxicas, ¿cierto? De los antibacterianos, claro. Puede haber alergias, ¿cierto? Por ejemplo, a penicilinas, sulfonamidas. Puede haber una superinfección, ¿sí? Por ejemplo, por cándidas, ¿sí? Porque ha proliferado cándidas. Puede haber irritación local, ya sea esta por vía oral, en la gastritis, en problemas endovenosos, flebitis, por ejemplo. Puede haber toxicidad específica. Claro, puede haber una hepatotoxicidad, por ejemplo, ¿sí? Por uso de eritromicinas, tetraciclinas de pronto, ¿sí? O puede haber también nefrotoxicidad por el uso de aminoglucósidos, sulfonamidas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las asociaciones de los antibacterianos? Claramente hay desventajas, ¿sí? Obviamente, pues esto tiene un mayor costo, puede aumentar las superinfecciones, puedes generar mayores resistencias, ¿sí? Puede haber un aumento en las reacciones adversas y claramente puede haber un antagonismo entre los antimicrobianos, ¿sí? Claramente vamos a usar una combinación de antimicrobianos en situaciones clínicas puntuales, ¿sí? Por ejemplo, en infecciones producidas por flora bacteriana mixta, podemos usarla en infecciones causadas por microorganismos que desarrollen, de hecho, resistencia. De pronto también podemos usar un uso combinado en terapia inicial en pacientes inmunodeprimidos con infecciones graves, ¿sí? Para aumentar la actividad antibacteriana o de pronto también para reducir la toxicidad. Bien. Sí existe una profilaxis con los antimicrobianos, ¿sí? Antes, lógicamente, de que se manifieste la enfermedad, como dice el nombre, profilaxis, para prevenir, ¿sí? No solamente la adquisición, sino, lógico, el establecimiento de los microorganismos, ¿sí? Estos microorganismos que van a ser patógenos endógenos y que van a ser también exógenos. Entonces, esta profilaxis la dividimos en 2 grandes grupos, profilaxis médica y quirúrgica, ¿sí? La médica nos está haciendo referencia a que se evite precisamente adquisición de los microorganismos exógenos, ¿sí? A evitar sobre todo el acceso a zonas estériles, evitar los procesos agudos o en todo caso en pacientes crónicos, y pues a reducir la aparición de infecciones. Bien. Y la profilaxis quirúrgica quiere decir una cirugía limpia, una cirugía limpia que se clasifica también en esta categoría como cirugía limpia o contaminada y cirugía contaminada, ¿sí? Ya sabemos, hemos ido revisando, solo para ir finalizando la clase, pues la clasificación de estos fármacos antibacterianos, sí, sabemos que hay antibióticos de espectro reducido, sí, de espectro amplio, tenemos a los quimioterápicos. Y para finalizar, sí, las aplicaciones odontológicas. ¿Sí? Sabemos ya que tienen una acción antiinfecciosa, entonces podemos utilizar en caso de implantes, en cirugías, en fracturas de maxilares. Sabemos también que tiene una acción curativa, entonces obviamente podemos usarlas para infecciones de mucosa oral, en abscesos peridentarios, ¿sí? Y en cuanto a las vías de administración, podrán ser pues orales o intramusculares. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Sí? Obviamente es importantísimo
en primera instancia, establecer un diagnóstico etiológico. Es de vital importancia indicar el antibiótico adecuado, considerando siempre el agente infeccioso. Es gram positivo, es gram negativo, ¿sí? Hay que considerar la dosis, hay que considerar el tiempo necesario. Bien, entonces, con esto, mis estimadas, mis estimados, hemos finalizado esta clase de introducción a los antimicrobianos. Nuestra siguiente clase vamos a enfocarnos, como les indicaba, más específicamente a cada uno de estos grupos. Bueno, entonces, con esto, pues agradezco mucho su tiempo y nos reencontramos pues el siguiente viernes para la segunda parte de lo que hace referencia a antimicrobianos. Muchas gracias por su tiempo.